Vamos a transferir 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para que puedan destinar los recursos que ellos consideren necesarios a la atención sanitaria del coronavirus. Es una cantidad que va a permitir a las regiones, a nuestras comunidades autónomas, reforzar sus servicios sanitarios. Vamos a movilizar en torno a 1.000 millones de euros de los presupuestos generales del Estado, en concreto del Fondo de Contingencia, que irán destinados a intervenciones sanitarias prioritarias señaladas por el Ministerio de Sanidad. Hemos aprobado una dotación extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar los servicios sociales de las comunidades autónomas en la lucha contra la pobreza infantil. Vamos a otorgar a las pymes afectadas aplazamientos y fraccionamientos de sus deudas tributarias con la Administración por un plazo de 6 meses y sin intereses. Esto es una importante medida que va a permitir inyectar unos 14.000 millones de euros, 14.000 millones de euros de liquidez en nuestro sistema económico. Por ello, vamos a dotar con 400 millones de euros una línea específica del ICO destinada a empresas y autónomos del sector turístico, del transporte y de la hostelería.